Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Desde el día de ayer se ha dado, e incluido el día de hoy, entre el Procurador General de la República y el líder de la oposición, Luis Abinader, se ha dado una suerte de tipo de diálogo epistolar a través de la prensa, en donde uno de ellos acusa de que no se investiga y el otro lo emplaza a que haga una denuncia específica o una denuncia con un mejor contenido. De hecho, el Procurador General le responde: nosotros le solicitamos y emplazamos formalmente al señor Abinader a que si tiene datos sobre su denuncia o algún tipo de prueba, sea un dominicano responsable y las presente con nombres y apellidos, que nosotros con gusto haremos nuestro trabajo y abriremos una investigación. De este tipo de respuestas, también debe, para dar contexto, agregó lo que dijo el señor Abinader. Hay denuncias de la existencia de una mafia que suelta delincuentes de la cárcel para cometer asaltos. Desgraciadamente, esa es la situación de nuestro sistema penitenciario. Sobre todo en esta época que se denuncia y se acusa sobre cualquier cosa, hay algunas especificaciones del contenido de una denuncia que deben de quedar claro. Nadie va a la cárcel, a nadie se le abre un proceso por ser narcotraficante. A usted se le abre un proceso porque, o a aquella persona que lo comete, porque en el día tal se le incauta tal cantidad de kilos de una droga específica y a partir de ese indicio probatorio se inician las investigaciones. El tipo de denuncia de que en República Dominicana hay homicidios, el tipo de denuncia de que en República Dominicana se da el narcotráfico, o el tipo de denuncia aquí, y trato de hacerlo de la forma más neutral posible simplemente para que usted pueda juzgar, y el tipo de denuncia que dice hay problemas en las cárceles dominicanas, es una denuncia válida como fenómeno, pero no es una denuncia válida en el sentido de un hecho penalmente relevante susceptible de una investigación penal. ¿Por qué? Porque esa denuncia específica, esa denuncia amplia, lo que hace es precisamente eso, describir una determinada situación que se da todos los días, pero no se concretiza en un hecho, y ahí sí tiene mérito lo que responde el Procurador General de la República cuando dice: haga una denuncia en términos más específicos. Y si no se hace la denuncia, aunque sea A eso voy. sotovoces, como cuando sacaron a los asesinos del senador Darío Gómez, por ejemplo, para citar un caso en el que ciertamente salieron de la cárcel a cometer un Y ahí asesinato. Eso tienes, se da. ahí tú tienes toda la razón del mundo, pero fíjate como tú misma lo has No, delimitado. porque ya pasó, ya Sacaron, pasó. Sí. sacaron al asesino del Ujú. señor Darío Gómez, y a partir de ahí tenemos esa noticia, tenemos ese hecho específico que es lo que podemos investigar. Porque, ojo, sobre la Procuraduría pesa la obligación de investigar y darle seguimiento a todos los hechos criminales que se dan en el territorio de la República Dominicana. Por eso hago la observación: la denuncia responsable, cuando usted tiene la noticia del delito, la noticia del crimen, esa noticia donde usted, si tiene la información naturalmente, dice: ocurrió tal día, me lo da tal persona, ocurrió en tales circunstancias. Si no lo tiene, tampoco le quita validez. Lo que no se puede pensar es que yo diga, ocurren homicidios, y que ya por eso deba de buscarse o perseguirse un homicidio específico. Lo que se está denunciando no da lugar a ello. En otro orden, y también en esto de las denuncias, las denuncias tienen que tener un contenido concreto si uno quiere que lleven a una investigación, a un proceso penal. Lo otro es el tema de las falsas denuncias. Esto fue algo que ya avancé en un colectivo, que se da sobre todo en dos casos. El primer caso que rescataba cuando participé más temprano es el caso de la violencia de género. La forma más fácil de un hombre en una relación de pareja ir a la cárcel, o que se le solicite la medida de coerción de prisión preventiva, de todas las que se encuentran en los artículos 226 y 227 del Código Penal de la República Dominicana, en los casos de violencia de género, es específicamente esa, la prisión preventiva. ¿Por qué? Por el alto grado de sensibilidad que tiene el sistema ante los ataques que realmente se dan de violencia de género. Pero ¿qué pasa?
Ese alto grado de sensibilidad ha sido utilizado por algunas personas para, como un instrumento de venganza, como un instrumento de castigo, como un instrumento de simplemente desquite, y muchas veces estas denuncias no tienen ningún contenido penalmente relevante. Es decir, la mujer, o algunas mujeres, no puedo, se han dado casos en donde dan una denuncia que es falsa, se acaba ahí y simplemente no hay consecuencias para esa mujer que ha, por la razón que fuese, por el motivo personal que fuese, iniciado o activado el aparato penal sin fundamento alguno. El tercer fenómeno que yo quisiera rescatar en torno a las falsas denuncias es precisamente lo que estamos viendo en el ámbito político. Más temprano yo indicaba que veo con mucha reserva que en el tiempo o en los tiempos en los cuales la imagen, la reputación, esos derechos personalísimos se pueden ver más afectados, sobre todo por el auge de las redes sociales y también de los medios de comunicación, es también el tiempo donde más se habla de la despenalización de ciertas conductas. Aquí hay que hacer una pequeña separación. Difamación e injuria y falsa denuncia son asuntos totalmente diferentes. Usted puede, mediante el discurso mediante el discurso de los medios de comunicación, hacer una falsa denuncia sin tener que llegar al punto de difamar, que es lo que se ha visto recientemente en el ámbito político. Y además hay que entender una cosa. La culpabilidad o la inocencia de una persona no se decide detrás del micrófono de una emisora, ni tampoco se decide en un comentario de televisión. La culpabilidad o la inocencia de una persona es algo que se decide única y exclusivamente en el ámbito de los tribunales, que son aquellos que tienen la última y la única palabra en todos los casos de imputaciones penales. Muchas veces quienes hacemos comentarios, yo que no soy periodista, podemos caer en el exceso de imputar responsabilidad cuando ni siquiera hemos visto un expediente, cuando no tenemos pruebas fehacientes de que un hecho se ha dado. Y eso es peligroso porque desinforma. Y hay una obligación, al menos en la parte de la comunicación que se trata de informar, de que el contenido de esa información sea veraz, porque precisamente el consumo que hace el público de la información que uno le aporta es con la expectativa de poder tomar una decisión, de poder informarse a sí mismo mejor y sobre todo que esto guarde una relación fidedigna con lo que realmente la realidad presenta. Por último, quisiera recordar o quisiera llamar la atención con un punto propositivo que es el siguiente. La libertad un punto reflexivo, perdón, que es el siguiente. La libertad de expresión existe y es necesaria para el mantenimiento del Estado de Derecho. Pero ojo, la calumnia, la mentira y las malas intenciones también existen. Francis.